Estamos de vuelta, esto es la octava, es viernes y hoy vamos a hablar quizá de uno de los temas más próximos al ser humano y al mismo tiempo más difíciles, yo diría de resolver, pero sí de incorporar a la vida cotidiana, la muerte. Y le agradezco muchísimo a Ana Gladys Vargas que esté aquí con nosotros. Bienvenida. Traemos tu libro Cuando el amor es más fuerte que la muerte y te agradezco de veras mucho que hoy nos acompañes. Muchas gracias a ti. Yo creo que hoy vamos a hablar de amor, del amor a los que ya se fueron, del amor a los que nos unió una profunda energía, ¿no? Y qué se hace con ese amor cuando se han ido, ¿no? Cómo reacomodamos nuestra vida, cómo reacomodamos el vínculo, cómo hacemos actos de amor cuando ya no están, cómo se supera esta fractura, esta amputación, ¿no? Es amor. Desde los griegos, por lo pronto quizá atrás, sabemos que sí hay dos bujías, dos motores que mueven al ser humano, ¿no? Eros y Thanatos. Así es. El planteamiento del libro es que Eros puede resolver a Thanatos. Y es el planteamiento de la vida, ¿eh? Ningún ser humano es exitoso profesionalmente si no une Eros y Thanatos, si no unes la agresión con un sentido de transformación, una causa, ¿no? Y la causa es el amor y la fuerza es la agresión. Entonces, cuando hay una muerte, te desestructuras y parte de lo que se fractura es Eros y Thanatos. Entonces estás invadido de dolor, estás invadido de muerte. Y precisamente el proceso de duelo es el que te lleva a fusionarte nuevamente, fusionar a Eros y Thanatos, y que entonces el que vuelva a guiar el vínculo con ese ser amado sea Eros. Y que tus actos, o sea, que aprendas a hacer otros actos diferentes en honor a él, por el recuerdo de él o ella, ¿no? Y que pueden ser muy significativos. A ver, cada cultura, cada comunidad tiene sus propias fórmulas para superar esta fractura de la muerte, rituales, esto. La posibilidad de ser una persona religiosa es en ese sentido, plantearía yo, mejor o más eficaz que no serla. Porque la religión te entrega la posibilidad de saber que más allá, en el paraíso, en el cielo, en fin, pues esa persona amada sigue ahí, está al pendiente y te sigue observando. La otra posibilidad, que es pensar que simplemente se fue y no está más, es más complicada de vivir. Y en ese sentido te pregunto si la religión nos ha entregado un mejor paquete para sobrevivir la muerte que la ausencia de religión, y también de paso, ¿qué hacemos con quienes, como es mi caso, no somos religiosos? Es una pregunta muy compleja. Yo te diría que no la religión no necesariamente es la que te entrega herramientas o te da herramientas para superar un duelo. Yo creo que una persona supera un duelo en la medida en que usa las herramientas o los recursos que están, y parte de los recursos puede o no ser la religión. Yo conozco casos de personas que el propio contexto religioso ha sido el que los ha debilitado, ¿no? Desde por ejemplo, hace años, cuando había una muerte por VIH, por ejemplo, ¿no? Que cómo quedaba la viuda, y ante ciertos contextos religiosos la viuda quedaba muy señalada, por ejemplo, ¿no? O cuando es una madre, una pareja no reconocida, por ejemplo, y entonces tiene que silenciar la pérdida, ¿no? Cuando hay un suicidio. Cuando hay un suicidio, por ejemplo, entonces... La religión puede no ayudarte nada. Exacto, la religión es una de las tantas, como no solo la religión, sino esto que la sociedad te ofrece, porque la sociedad es una vorágine, ¿no? Que lleva un cierto ritmo y te va marcando lo que debes hacer. Entonces, la persona en duelo tiene que poder, pese al dolor, ir tomando decisiones, que esto es muy interesante. Pese al dolor devastador, uno poco a poco va tomando decisiones, y esas decisiones te permiten ir encontrando tu propio camino en el proceso, y parte de este camino es decidir en qué momento tomo
tomo eso que la sociedad me da, esos rituales que la sociedad me da, y en qué momento me separo, porque lo que mi religión o la religión de mi familia, ¿no? O la sociedad me ofrece, no va conmigo, no me suma, no me fortalece, me debilita, y no me permite recuperar mi paz, mi serenidad. Pero ¿existe tal cosa como tu propio duelo? ¿O el duelo es un acto social, por lo menos en las primeras horas? No, el duelo es un acto individual. A pesar de que tienes que llamar Sí, a la funeraria y que, tienes que vestirte de negro y tienes que saludar a todas las sí, personas, eso son es, cosas que, para hablar de nuestra cultura, si no hicieses, habría una ascensión social claro, fuerte. ese es el luto. Ah, a ver. Ese es el luto. El luto es vestirme de negro, es eso, es esa respuesta social ante la pérdida, es estas conductas, ¿no? A las que te sumas en el proceso que no tienen que ver con el duelo. El duelo es el proceso de elaboración, el proceso de adaptación psíquica a la pérdida. Cuando pierdes un ser amado, inmediatamente viene una condición, gracias. Cuando pierdes un ser amado, inmediatamente tu aparato psíquico te protege y empiezan a cerrarse con puertas que te permiten que la realidad no traspase. O sea, ver de frente la realidad de la muerte y asumir de golpe todo lo que significa la muerte del ser humano, porque no solo es que está muerto, sino en todo lo que ya no va a volver a estar contigo, todo eso que ese ser humano significaba y que ya no más va a Todas volver, esas ¿no? fiestas, todos esos hechos Actos de amor, biográficos. hechos biográficos, esos momentos, no va a estar cuando me case, no va a ver crecer a mis hijos, o sea, todo eso que significa su escucha, su protección. Entonces, el duelo es este proceso de adaptación a esta pérdida que es más complejo, entre más vínculo, más te vincula a ese ser, y ese vínculo no necesariamente es el amor. El odio también puede ser algo que complejice, o sea, entre más energía te vinculaba ese ser, entre más expectativas había, entre más emociones había, es más difícil elaborar este proceso. Y Pero te entiendo bien, el duelo será el proceso de distanciamiento. de adaptación a la pérdida. O sea, en donde vas aprendiendo poco a poco a vivir con la ausencia del otro. Ahora, estamos en una época extraña, a mí que me da por pasear luego por los panteones. Qué hermoso. Veo que la mayor parte de las lápidas son de gente más joven que yo. Yo me había imaginado pues que el mayor número era de adultos mayores Así es, y yo empiezo a ver que hay una enorme cantidad de lápidas de niños, así es. una enorme cantidad de lápidas de Así jóvenes es. y ahí hay algo como de antinatural o anormal o será que yo no estaba consciente del volumen de gente joven Sí. y de infancia que muere. Yo te ruego que me digas si es la época y cómo vive una sociedad que está perdiendo a tantos de sus más jóvenes. Sí es la época. Cada vez mueren más jóvenes, más gente joven a causa de la violencia. Pero no solo el suicidio es una forma de violencia, es la rabia también, esta rabia que te llena de desesperanza. No solo accidentes, ¿no? Cada vez los jóvenes corren muchos más riesgos y nos encontramos con más padres que a sus 70, 60, 50 años tienen que ver partir a un hijo y esto resulta devastador para cualquier persona. Por eso decidimos escribir este libro. Este libro nos parece que lo escribes con Marcelo. lo escribimos, Reitner. así es, Marcelo Reitner y yo. Cuando lo empezamos, pensamos en esos padres, que cada vez hay más padres que cargan el dolor por años, o sea, no solo son los de este año, es los del año anterior y que llevan muchos años encontrando alternativas para sobrevivir a un proceso tan devastador interno. Y cuando lo terminamos de escribir 4 años después, nos dimos cuenta que cada vez era más pertinente este libro. Este libro lo comienzan a escribir después de la experiencia del ABC. O sea, Marcelo y tú se conocen justamente conversando, ambos, cada quien por su lado primero, con los padres del ABC. O sea, no solamente la muerte de hijos, sino de hijos muy pequeños, en una situación muy trágica. Así es. ¿Qué aprendieron ustedes de esa historia? Híjole, quiero decirte, bueno, yo soy cofundadora de la Asociación Techpalewi, una organización que trabaja hace 22 años con temas de crisis, duelo, víctimas de violencia.
Y en nuestra experiencia ha sido la experiencia más dolorosa que hemos enfrentado. Ninguna otra. Ninguna otra. Y hemos atendido muchas emergencias. No, yo te puedo decir que aprendí que como sociedad, como sistema, como gobierno, podemos destruir más de lo que la muerte por sí destruye, ¿no? Estos padres y madres han tenido que sobreponerse no solo a una pérdida brutal, en condiciones brutales, duras, per se, sino además a un sistema que les ha negado todo. Que les cerró las puertas desde el principio, que los ha juzgado, que ha sido municipal, estatal, federal, ¿no? Y que ha sido verdaderamente revictimizante en todo Pienso sentido. igual en los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Así es. Muy rápido señalarlos a los muchachos de narcotraficantes, de metidos a criminales, de usurpadores. Así es. Y Nochistlán también, podemos hablar de lo mismo, por ejemplo, no todas las víctimas de Nochistlán, o sea, en donde hay una incomprensión de la vivencia, ¿no? Entonces, de repente, parecería que todos los que murieron estaban en un movimiento y entonces eran haciendo algo indebido. No, eran seres humanos que caminaban, que trabajaban, que estaban ahí cuando suceden hechos que no debieron haber sucedido, ¿no? Y que hay un juicio social y se empiezan a crear como, hay muy poca sensibilidad. Tuve yo aquí conmigo también a los padres de la escuela Repsamen. Y yo la constante con la que me he topado es que sienten poca sensibilidad, empatía de las autoridades. Sí. Ahora, yo me pregunto con frecuencia si habría algo que las autoridades pudiesen hacer para dar satisfacción no sé si es la palabra, para dar respuesta, para empatizar con el dolor de estos padres. Claro. Mira, yo creo que, y sobre todo en los primeros momentos, nada va a tranquilizar, ninguna palabra va a calmar el dolor y la rabia, porque es algo que no debía haber vivido, es algo injusto. O sea, no importa en qué condición la muerte de un hijo es injusta, y más cuando está en medio de un acto de violencia, de impunidad, de corrupción, ¿no? Como el caso del Repsamen, ¿no? Pero yo sí creo que las instituciones tienen algo por hacer. El sistema de atención a víctimas. O sea, el sistema de salud mental, o sea, el sistema de salud y el sistema de atención a víctimas necesitan reforzar la atención a la salud mental. Hay una muy pobre inversión en materia de salud mental, hay pocos profesionales en la nómina que atienden salud mental. Se antoja como un lujo social. Sí. Cuando la posibilidad de tener una buena terapia, una buena escucha especializada puede ser la diferencia entre sufrir por años o vivir un duelo reconstituyente. Por supuesto, muy doloroso, pero que tengan, así es, que puedan resignificar este dolor. Y no solo aquí, estamos hablando de cuántos municipios, cuántas víctimas, cuántas comunidades lastimadas por la violencia, en donde no hay trabajo comunitario a nivel de salud mental, donde se tiene que entrar y trabajar con el dolor de las víctimas directas, indirectas, visibles, invisibles, o sea, todas las comunidades que presencian actos de violencia y que están ahí haciendo lo que pueden con ese dolor. A ver, ante la frase del presidente abrazos, no balazos, ¿qué querría decir abrazos desde esta escucha tuya? Es más que dar un abrazo, supongo. Sí, o sea, ¿qué quiere decir abrazo? El abrazo nos sana. O sea, lo que nosotros necesitamos son acciones muy concretas que nos fortalezcan. O sea, no es un tema empático solamente, es una acción con sentido. O sea, qué bien que sean empáticos, pero necesitamos dos acciones muy concretas. Necesitamos protección en materia de seguridad, pero también tenemos que restituir el tejido social. Necesitamos hacer algo con todas esas víctimas, con todas esas familias, con todas esas comunidades. ¿Por qué hay tanta rabia en los jóvenes? Pues por la impunidad. ¿Por qué los jóvenes que viven en condiciones, en municipios, en regiones tan violentas, se van apropiando de y la hacen su modo de vida? Claro, ¿qué hacen con ese dolor? Pues los transforman en rabia. Ahora, te voy a voltear la pregunta. Quería dedicarle a hablar a los padres que piden a los hijos, que además es lugar común decirlo, y no por ello menos importante, no existe palabra para hablar de esa tragedia. Así es. No, el lenguaje no es capaz de ponerle una palabra. Así es. Pero tenemos también la experiencia opuesta.
con esta máquina depredadora de la violencia, hay muchos niños que muy chicos se han quedado sin padres, sin madre o sin ambos. Y ahí te pregunto, ¿cómo trabajas con los niños? ¿Cómo les explicas que pues llegó una guerra y te dejó huérfano y no hay manera de resolver esa tragedia? ¿Has trabajado con Sí, niños? claro. Mira, yo creo que la pregunta es cómo trabajas no solo con los niños, sino también con esa mamá o papá, ¿no? Bueno, hemos trabajado hasta con niños, hijos de periodistas, por ejemplo, desaparecidos, asesinados, ¿no? Cómo se tiene que fortalecer al núcleo familiar. Y algo muy importante es fortalecer a la pareja que quedó, que sobrevivió, porque si los niños se les fortalece y la pareja o el padre, madre sobreviviente no tiene los recursos para continuar fortaleciéndolos, yo siempre he pensado que es como la película El Rey León. De nada sirve que el papá león ponga al hijo lo proteja cuando se lo lleva, cuando no pudo proteger su vida. De Así Antílope es. se lo llevó. Y lo que sucedió es que se deprimió el hijo y entonces costó mucho trabajo que saliera de esa De hecho, se depresión. sintió ¿no? culpable, ¿no? Así es, y ahí viene todo esto del Hakuna Matata, ¿no? Sí. Entonces, los hijos necesitan que nosotros salgamos primero. Los hijos necesitan, no les podemos decir, hay formas de enfrentarse, puedes superar este dolor, podemos vivir con esta ausencia, si primero el adulto que los va a proteger simbólicamente, no empieza a dar pasos en este sentido, ¿no? Entonces, es muy importante que se a la familia, pero empezando por esos adultos rectores. Desde el principio de protección a la infancia de niños, niñas y adolescentes, se tienen que hacer acciones para fortalecer a esos padres y que ellos sean los que desarrollen estas habilidades de protección a sus niños en esas condiciones de tanta indefensión. Y por supuesto que se tiene que hablar con los niños de que es doloroso, que tenemos miedo a partir de que murió, estamos todos muy tristes, no vamos a volver a ver a papá, pero papá va a estar con nosotros, pero mamá va a estar con nosotros. Gladys, me queda un minuto y quizá esta sea la pregunta más difícil de hacer. Cuando él ya no están, ¿cómo honra su memoria de la mejor manera? Con actos de amor, regresando al Eros, resignificando su partida. Puedo resignificar su partida primero dando el amor a los que me rodean, esto es importante, o sea, cerrando un ciclo de amor con la familia. O sea, está presente entre nosotros el ser que se fue, el hijo que se fue, el padre, y entonces nos fortalecemos como familia, pero también puedo hacer actos de amor que me permitan trascender, porque una pérdida de esta magnitud o me entierra o me fortalece. Y me fortalece es que me haga un mejor ser humano porque me hace empático, sensible, me doy cuenta de que existen muchos dolores en la humanidad que yo no percibía. Entonces, yo puedo, gracias a ese amor por ese ser, empezar a dar amor a otras personas, escuchar a otras personas en situación difícil, reunir ropa para niños que no la tienen o para personas que la necesitan, acercarme a mi vecino cuando en el futuro tenga una situación dolorosa, estar con él y ser paciente, llevarle de comer porque perdió a otro ser y a mí me hubiera gustado o por mí lo hicieron. O sea, creo que nosotros podemos empezar a hacer actos solidarios y amorosos por el amor de ese ser querido, gracias al amor, inspirados por el amor de ese ser querido. Y hoy, bueno, hay muchísimas personas que hasta organizaciones civiles abren, precisamente movidos por el amor. 14 de febrero. Está bien hablar del amor a los que ya no están, ¿verdad? Claro. No siempre en el tema del corazoncito y los noviecitos en la esquina, sino así es. el amor a los que no están. Así es. Hay que encontrar, tenemos que saber que nosotros podemos seguir haciendo actos de amor para aquellos que se fueron. Y esos actos de amor nos unen tanto como en la vida. Gladys Vargas, de veras gracias. Me conmueve muchísimo cada que hablo contigo. Hoy me sucedió de nuevo. Y les recomiendo muchísimo Cuando el amor es más fuerte que la muerte, editorial Grijalbo. Vale la pena que le eche una mirada, tenga o no la experiencia de la muerte próxima a su vida cotidiana. Se lo recomiendo muchísimo. Gladys, nos vemos. Muchas gracias. Anuncio de una vez, Marcelo Rinder viene el jueves de la semana Así es, así que vamos a seguir en esta conversación. Así es.